¿Qué tal? ¿Quién lo diría? Hoy nos toca hablar de diseños de personajes. Parece un chiste, pero realmente varias cosas que voy a decir son bastante obvias. Pero es más sorprendente el hecho que muchos autores terminan equivocándose, ya sea tanto en diseñar a sus personajes de forma física o incluso de forma escrita. Primero que nada, entendamos un par de cosas antes de empezar. Número 1. Dibujar mal no es un estilo. Uno como creador puede salirse de los parámetros anatómicos humanos o incluso animales, ya sea a la hora de crear un personaje o crear alguna estructura. Pero este estilo debe ser coherente, porque si no es coherente no puede ser considerado un estilo. Básicamente, sin coherencia, lo que haces es un pedazo de basura mal hecho. ¡Esa mierda tiene 6 dedos! Número 2. El personaje debe ser acorde al tono de la historia y debe ser creado con un sentido de utilidad. Eso lo hablaremos más adelante, pero recuérdenlo muy bien para no decir tonterías como esta. Y ahí retomo lo que he dicho al principio, y es que podemos hacer de esto un mundo mejor incorporando personajes y normalizándolos y dándole visibilidad. Porque si tu personaje está un poco gordito de más, o delgado de más, o tiene una cara que no es la que se espera de un personaje bello, que es lo que al final tendemos a hacer, pues al final estás contribuyendo a normalizar eso, a que se vea normal, a que todo el mundo empiece a generar personajes así. Y 3. Estos consejos son útiles ya sea para caricaturas, para crear tu propio personaje en tu película live action, para crear tu personaje escrito en guión o ya sea escrito de forma descriptiva en tu historia, etc. Existen algunas diferencias, pero eso se explicará en otro video. Ahora sin más, comencemos. Plantearnos la idea. Lo primero que debemos hacer cuando tengamos el lápiz y el papel listos para crear a nuestro primer personaje es saber entender lo siguiente. Debemos tener en cuenta los límites de nuestra historia, ya lo expliqué eso en otro video. Pero para resumir las cosas, el diseño debe depender constantemente de nuestra misma historia, pues este le dará sentido a la misma. Un ejemplo de esto es Luluco Patrol. Desde los diseños hasta los personajes, incluyendo también su mundo e incluso las mismas armas que utilizan, son básicamente creadas con una intención. Además de que están acordes al mundo que presentan. Mientras que por ejemplo, Data Life, da bastante rabia hablar de este anime. Bueno, básicamente se supone que hay que creernos que esos trajes lo protegen a las chicas. En serio, pelean contra aliens. Pero díganme, ¿en qué puñetero mundo lleno de mentiras alguien les ha dicho a esas chicas que esas armaduras las protegen de alguna forma? ¿Quieren buenos ejemplos de cómo hacer algo contra aliens? Pues tienen Evangelion con los malditos Evas, o tienen por ejemplo al mismo Iron Man con sus cientos y cientos de trajes. El gran problema de esto es que, como ya le expliqué, es una pelea contra alienígenas. Entonces, lo normal es tener un armamento lo suficientemente útil para poder enfrentarse a esta amenaza. Y no, esos trajes no protegen a las chicas. Buscar qué nos gusta. Ya sabiendo qué vamos a hacer, lo que debemos hacer ahora es buscar un estilo propio o, por el contrario, buscar un estilo que querramos imitar. Utilizar un estilo propio siempre será mejor, pero esto de imitar a otros estilos u otros artistas nos ayuda a entender cómo estos otros estilos funcionan y cómo lentamente podemos crear un propio estilo. Pero en fin, lo principal es entender cómo funciona el estilo y asimilarlo. Un ejemplo de esto es Hiro Mashima, con su manga Rape Master. Al principio sus dibujos eran genéricos, sucios y bastante feos, debo decirlo. Pero ya finalizando el manga, este crea su propio estilo. Y aunque muchos dicen que es una copia de Oda, realmente debo ser sincero y decir que hay que ser muy miope para pensar que sus estilos se asemejan. Otro buen ejemplo de esto es Humberto Ramos, el cual pasó de esto a esto, con un estilo muy caricaturesco, pero al mismo tiempo bastante estético y también con un gran dinamismo. Es un buen ejemplo de cómo crear un estilo propio, o más bien dicho, cómo mejorar un estilo propio. Caracterización. Es la descripción más básica del personaje. Para este punto hay que recalcar que ya no estamos hablando de solo de la forma física, sino también de cómo es su comportamiento. Esto lo expliqué en otro video también, pero resumiendo, es la información básica del personaje. Es básicamente la plantilla en la cual nos vamos a basar para poder empezar. En esta información están cosas como su sexo, su altura, su edad, sus habilidades, sus debilidades, su tipo de cuerpo, etc. También depende bastante del estilo de cada autor para poder crear al personaje, pues
puesto que dependiendo de su contextura física, esta puede representar su personalidad. Ejemplos hay muchos, pero pondré a Hiruma Daishi el 21, por ejemplo. Físicamente no es más alto que los demás, pero su rostro es bastante amenazante y tiene una apariencia aterradora que asemeja a un murciélago humano. Básicamente con esto se crea una base para ver cómo se va a comportar. O también puedo poner de ejemplo a Gory de Kill la Kill, que también físicamente podemos darnos cuenta cómo se va a comportar y cómo va a ser su personalidad. Solo en base a que el tipo es un gigante que básicamente da miedo. Y pasamos al punto más importante: documentación. La documentación es aquella información la cual representa y contextualiza a nuestro personaje. Ya sea que busques la documentación basándote en algo creado por ti mismo, debes recordarte de nuevo que no debes sentirse descolocado de la historia. Por ejemplo, si tu descripción es básicamente un chico de 24 años que vive en la década de los 90, es músico de rock, es adicto a las drogas, tiene problemas estomacales y tiene tendencias suicidas, esa información debe ser suficiente para poder hacer una imagen fija de él y ser capaz de dar una interpretación fidedigna del personaje. De esa manera, aunque el autor no tenga conocimiento de la personalidad del personaje, físicamente se puede notar lo que tiene y lo que le está pasando. Un ejemplo mal hecho de esto es el personaje de Aquiles de Netflix. Cualquiera que lea la Ilíada, aunque sea superficialmente, sabe cómo se describe a Aquiles: rasgos femeninos, ojos azules y una larga melena. Pero luego vemos esto y decimos: ¿desde cuándo en Grecia los soldados eran negros? ¿Cómo alguien puede hacerlo tan mal? Y luego recordamos que es Netflix y se nos pasa. Pero un buen ejemplo de cómo hacerlo bien es la película Amadeus. Uno podría criticar la película como tal, pero la puesta en escena a través de la documentación es maravillosa. Desde los instrumentos, el palacio, las casas, las ropas, los tipos de personas, etc. La película no contradice en ningún sentido la época en la cual se está basando la obra, y eso es algo de notar bastante. Tono y diseño. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente sobre que el personaje debe transmitir superficialmente una idea de cómo se comporta? Pues sí, más allá de conocer su historia o sus orígenes, este debe ser capaz de ser acorde a la historia que se nos es contada. Debemos crear a nuestro personaje y su entorno de manera correcta, demostrando que el tono y el diseño deben ir de la mano. Un ejemplo perfecto para esto es la serie Monster, la cual tiene un estilo de animación sucia que juega mucho con las sombras y con el misterio. Tanto los personajes como su entorno están bien construidos. Otro gran ejemplo de esto es El Señor de los Anillos. Con su mundo ficticio creado solamente en base a la mente de un hombre, pudo crear todo un mundo ficticio que al mismo tiempo es bastante funcional y bastante bien desarrollado. La película de Death Note, de Netflix también, y el personaje de L. ¿Por qué escogí a L? La respuesta es bastante simple. Esto se debe a porque en el momento en el cual la película fue atacada por todo internet, no, en serio, vean, hay un montón de críticas sobre él y ninguno dice nada nuevo. Señalaron bastante el cambio de color en la piel de L. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no es el cambio de color de L. No nos interesa su color de piel. El problema es que no se parecía a la descripción del personaje. L del anime era bastante bueno porque básicamente la descripción que nos daban de él era acorde a lo que él se veía. Las ojeras, la piel excesivamente blanca, el encorvamiento de la espalda, etcétera. Pero cuando vemos al L de Netflix, podemos ver a un L que básicamente no es de acorde a su personaje. Este L es impulsivo, está físicamente preparado, no tiene ojeras, se presenta ante la gente y por eso mismo no hay por dónde creerlo. Simplemente no se ve a como nos lo describen y eso es todo. Es lo que deseas. No tengo ni idea. Yo entiendo que te sientas molesto. ¡Tu hijo es Kira, James! ¿Qué? Y no me explico cómo es que no fuiste capaz de deducirlo muy a pesar de que te perdonó la vida, pero eso no habla para nada bien de tus habilidades deductivas. ¿Sabes qué? Deberías irte. No iré a ninguna parte. ¿Apuestas infeliz? Tengo una orden de cateo y un equipo de hombres afuera. Y como dije, me voy a quedar. Y tú hiciste un buen movimiento. Ahora, si me devuelves a Watari sano y salvo, estoy dispuesto a tomar tu posición de poder en consideración. Lamento en verdad lo de tu amigo. Sé que estará bien. ¡Maldición! ¡No se va a quedar así! ¡Fuiste demasiado lejos! ¡Oblígame a hacer lo mismo y te prometo que no sobrevivirás! ¡Vuelve a amenazar a mi hijo y te mato, imbécil! ¡Lárgate! ¡Registra todo, lugar! ¡Registra todo! 違います。あなたはただの人殺しです。そしてこのノートは史上最悪の殺人兵器です。別の死神。皆さんノートに触れたから見えますね。
Habiendo aclarado todo eso, no tengo nada más que decir. Espero les haya gustado el video, espero haber ayudado a alguien y eso es todo. Muchas gracias, hasta otra. A lo femenino, pero de muchísimas maneras. Prácticamente cada personaje de Steven Universe tiene un tono de piel distinto. Hay un montón de mujeres con cuerpos robustos, que es algo que escasea mucho. Mejor, por ejemplo, en Overwatch, que casi todas las mujeres tienen un cuerpo escultural y a la mínima que tienen algo que no encaja, ya están los jugadores quejándose de que